Amigos, afírmense bien y prepárense porque hoy nos vamos a Costa Rica, el país que no tiene ejército. Oye, sí puede parecer un poco extraño, sobre todo en estos tiempos tan convulsionados. Pero es verdad, Costa Rica no tiene ejército y es uno de los pocos países que no tiene. Porque claro, estamos acostumbrados a que cada país tenga su fuerza militar, sobre todo en caso de agresiones externas. Ya estoy en la calurosa San José de Costa Rica. Ahí está la bandera. Eso. Costa Rica hace muchos años tuvo aquí una guerra interna, o sea, una guerra civil. Y luego de eso tomaron una decisión bastante fuera de lo común: suprimir todas las fuerzas armadas. Y justamente este es el antiguo cuartel Bellavista, y ahora funciona como Museo Nacional. El Museo Nacional de Costa Rica. Al ingresar nos encontramos, miren, con esta belleza: el Jardín de Mariposas. Andan por todos lados por acá, miren. Este es un lugar realmente espectacular. Si alguno viene, se lo recomiendo inmediatamente. Miren, aquí hay 14 tipos de mariposas y también muchas plantas productoras de néctar. Esto hace que las mariposas anden por aquí felices en su hábitat, y esta es la bienvenida que te da este museo. Un verdadero oasis en pleno centro de la ciudad de San José. Pero ojo, esto es solo el inicio, porque aquí tenemos ya el lugar exacto en el que el presidente de esa época, José Figueres, en 1948 dio un martillazo. Este es el muro en el que simbólicamente se dio el martillazo con el que se abolió el ejército de Costa Rica. Incluso el documento que firmó en ese entonces señala: oficialmente disuelto el Ejército Nacional por considerar suficiente para la seguridad de nuestro país la existencia de un buen cuerpo de policía. Así nomás, un lujito que no todos los países se pueden dar. Pero obviamente esto no es al azar, porque se sabe que el mundo no es como el pueblito de los Teletubbies en el que todos confían entre sí. Porque Costa Rica también hace esto confiando en su red de alianzas internacionales. Como por ejemplo su relación cercana con los Estados Unidos y el respaldo de organismos como la ONU y la OEA para recibir apoyo en caso de que alguien los quiera agredir. Aún así, no se crean que Costa Rica no ha tenido enfrentamientos, porque sí ha tenido por ahí algunos, pero que se pudieron solucionar mediante la vía diplomática. Además que históricamente ha mantenido una política de neutralidad en los conflictos internacionales, entonces confía mucho en su reputación de país pacífico para evitar ataques. Quién sabe, tal vez la confianza es la clave. Así como yo confío que si este video te está gustando, ojalá le des like aquí abajito. Y esto te lo tengo que decir en menos de 10 segundos antes que te aburras. Bueno, el museo no queda aquí, ¿eh? También tiene zonas del antiguo cuartel en exhibición, tal como estos, miren, que eran los baños. Fíjense, si habían dos que tenían ganas de venir, tenían que mirarse las caras. A su vez, esto también era parte del antiguo cuartel. Estos eran los antiguos pasillos, y este que está aquí es un antiguo calabozo. Y miren, tiene algunos detalles, como por ejemplo aquí podemos ver algunos rayados, algunos grafitis que hicieron los prisioneros en ese entonces. Incluso aquí en el exterior aún se pueden ver las marcas de antiguos enfrentamientos. Esto sí lo dejaron para acordarse de lo que ocurrió en este lugar. El museo también tiene este amplio patio donde uno se puede sentar aquí, a relajarse, a escapar un poquito del sol, y también tiene otras salas con otras exposiciones de otro tema que se los voy a mostrar en otro video. Porque de eso se trata, hay que mantener el suspenso. Amigos, miren, él es Freddie Mercury. Él nunca pudo ir a Costa Rica, pero si tú quieres seguir conociendo otros destinos, no te pierdas
el video que te voy a dejar aquí mismo. Ahí mejor, ahí entendemos todos. Y nos vemos en un siguiente episodio.